Y mis queridos hermanos, con quienes nos visitan, pues siempre digo, han escogido el mejor lugar para pasar esta mañana. Bendito es el Señor. También antes de comenzar la clase hay otro anuncio que de una de ellas, pues es tiempo, y si no, pues bien, mi querido hermano, antes de comenzar la clase me quiero disculpar. Usted me ha estado viendo todos estos días con esa incómoda tos, ¿verdad? Y yo creía que era un catarro mal cuidado, una gripe mal cuidada, pero fuimos a ver a los que dicen que saben y me diagnosticaron que tengo problemas en el corazón y en los pulmones. Y todo eso me está provocando eso. Pero mire, como decía mi hermana, mi alma volará. Y hoy más que nunca me siento más seguro que mi alma va a volar. Aleluya. Porque mi hermano, muchas veces cuando nosotros nos enfermamos es cuando nos preocupamos más. Y eso le decía yo a mi esposa, ahora es que quiero que venga. ¿Para qué que me vaya a quedar todo ahí que no pueda valerme por sí mismo? Le digo yo a ella. Y yo, hermano, mire, con mis faltas, con mis debilidades, pero le digo a mi esposa, yo estoy listo si él me llama. Amén. Ella se preocupa, pero ¿qué más podemos hacer? Amén. Y me disculpo con una hermanita que le hice una subbroma yo el jueves que vine, pero también uno ahí nota cuántos que lo aprecia la gente a uno, mi hermano. Y yo le pido disculpas a mi hermana, ¿verdad? Porque a veces uno bromeando dice cosas, ¿verdad? Que luego pues se da a malentender uno. Por eso le digo, me disculpa desde ya porque el aire me falta para poderlo agarrar, pero con el favor de Dios voy a terminar esta clase, amén. Y si Dios no me quita esto, pues me va a seguir viendo así es de que vaya acostumbrándose a esa tosecita, amén. Así es de que, y si usted me tiene un poquito de aprecio, pues le encargo sus oraciones, porque el 12 tengo otra cita. Ya me están consiguiendo ahí apoyo para ir ante el cardiólogo y para que me hagan otra vez otra cosa para los pulmones también, electrocardiograma. Amén. Entonces vamos a comenzar con la clase. No son malas noticias, para usted quizá pueda ser mala, pero para mí son buenas, amén. Porque yo le decía mientras cantábamos, le decía al Señor, el aire me está faltando, pero yo he sido un adorador. Si hay algo que me ha encantado a mí, mi hermano, desde que el Señor me encontró, ha sido adorarlo. Y los que me conocen ya hace un par de años aquí saben que aunque la voz mía no es la adecuada, pero yo le adoro con todo lo que tenga. Porque una vez le prometí a él, si me voy a gastar, me voy a gastar para ti. Y hasta hoy día se lo he tratado de cumplir al Señor. Todo lo que ha estado a mi alcance, yo lo he tratado de hacer. Amén. Así es de que usted no se preocupe, si me ve que caigo aquí, mire, dele gloria a Dios. Amén. Entonces el tema en esta mañana es vivir en comunión con Dios. ¿Y qué es vivir en comunión con Dios? Prácticamente, mi hermano, cuando usted y yo somos obedientes a alguien, usted no le va a fallar. Fíjese que usted a su papá secular, su papá le dice, no, mi hijo, a tal hora te quiero aquí. Usted está ahí. Sigue ganándose la confianza de papá y le dice, mira, mi hijo, sal, está bien, ve a la calle, a tal hora te quiero. Esa es obediencia. Incluso el Señor habla a través de su palabra y nos dice a nosotros, ¿acaso yo quiero todos los sacrificios que ustedes me traen? Dice el Señor, parafraseándole la palabra. ¿Acaso yo estoy necesitando los sacrificios? Todo lo que hay en la tierra es mío. Yo no tengo que pedirle nada a ustedes, ellos van a venir a mí. Pero el Señor dice, harto estoy de sacrificios y holocaustos, cuando veniros a presentar a mí con las manos llenas de sangre. Y cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, mis queridos hermanos, déjenme decirle que a nosotros no nos tienen que decir, hermano, adore,
Hermano, hay que ir a la iglesia. Hermano, tiene que leer la palabra. Hermano, usted tiene que ir a orar a la iglesia. No, mi hermano, no. Cuando nosotros ya hemos entendido que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, mi hermano, entonces vamos a entender que a nosotros no nos tiene que traer nadie a la fuerza. Al contrario, nosotros tenemos que instar a otros. Amén. Así es de que la verdad central dice, los cristianos son llamados a una comunión con Dios y con otros creyentes. Bendito es el Señor. Y miren, mi hermano, cuando nosotros hablamos de Juan, hablamos de un hombre que verdaderamente entendió al Señor. Desde que se encontró con el Señor, él lo entendió definitivamente. A Juan le tienen un como resentimiento. Algunos apóstoles mismos le tuvieron un resentimiento. Porque Juan dice que llegaba y se recostaba ¿dónde? En su pecho. Y a veces nosotros mismos como hermanos creemos, no, el pastor quiere más a la hermana tal, al hermano tal, porque a ellos sí los abrazan. Vaya usted y abrácelo. ¿Usted cree que el Señor Jesús cuando anduvo acá en la tierra, los demás apóstoles hubieran querido llegar y abrazar a Jesús? ¿Él los hubiera rechazado? Mire, yo me maravillaba ayer en la casa cuando llega mi esposa que me dice, mira que ese niño, me dice, pues el muchacho que está ahí, preguntando por ti, y el pastor, y el pastor, y el pastor. Porque él desde que viene para la iglesia está preguntando por el pastor. Y luego va y busca el abrazo y todo, digo yo, pero si todos los niños vienen, yo no les voy a rechazar. Y ese es el amor de Dios, que muchas veces nosotros somos como más dados a expresar el amor. Amén. Y Juan como que era uno de esos, venía y se recostaba en el pecho del Señor. Y ya muchos tenían rencor con él. Pero si usted me acompaña al libro de Génesis, porque para vivir en comunión con Dios, nosotros lo único que le decía que hace falta, que hay que hacer, mis queridos hermanos, es obedecerle a Dios. Si el Señor dice no, es no. Amén. Porque mire que las consecuencias de no obedecerle a Dios son fatales muchas veces, son terribles, son graves, mis queridos hermanos. Y mire cómo nos expresa esta cita bíblica aquí en el capítulo 3 del libro de Génesis, el verso 8 al 13. Dice, ruptura de la comunión con Dios. Mi hermano, y mire, muchas veces nosotros no podemos canalizar lo que le pasó a Saúl. Fíjese que cuando pobrecito de Samuel lloraba por Saúl, lloraba y lloraba, y viene el Señor mismo y le dice, no llore más. ¿Y por qué le dijo que no llorara más? Porque lo he desechado. Y algo que se desecha, ya no hay vuelta atrás. Ya usted no lo puede recuperar. Y eso era lo que el Señor decía. Pero mire, nosotros hemos tenido la bendición de poder vivir hoy en la gracia y que la misericordia de Dios cada día es más y más. Pero déjeme decirle, va a llegar el momento en que la misericordia de Dios se va a cortar. Y a muchos nos ha dado tanta cuerda el Señor para que vayamos a donde nosotros querramos. Pero va a llegar el día en que Él va a jalar. Y si nos hemos acostumbrado a los lugares donde llegamos, con toda la cuerda que Dios nos dio, y nos jalamos, se rompe y pasa como le pasó a Saúl. Nos perdemos. Pero mire cómo dice aquí, mi hermano. Mire cómo dice en el verso 8 del capítulo 3 de Génesis, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y a mí me llama la atención esta palabra siempre que la leo, porque mi hermano, el que nada debe, dicen por ahí, nada teme. El problema es que cuando uno falla, el problema es cuando uno anda mal. Yo le decía a mi esposa, en estos días le decía yo, realmente cuando uno no debe nada, no teme nada. En cierta oportunidad me invitaron a mí a ir a traer una palabra a un funeral. Y yo voy para allá, me dan el lugar, pero me dieron el lugar equivocado. Y yo llego al lugar y sí, todavía estaba el rótulo de funeraria. Y estoy espera y espera, la de 1 hora. Pero cuando tenía como 15 minutos de esperar, pasa un policía para abajo, al rato regresa, vuelve a bajar, vuelve a subir y se va a meter a un parqueo. Y yo donde veo es 1 hora, digo yo, bueno, no es aquí quizá. Y veo que el policía se fue al parqueo. Voy yo y le voy a preguntar. Y le digo yo, mira, busco este lugar. Entonces ya él amablemente viene y se mete a su computador y me mira, ¿y dónde? No, no es aquí. Te dieron mala dirección. Entonces vuelvo a llamar y me reenvían la dirección. Entonces sí, voy al lugar correcto. A lo que quiero llegar con esto es, mi hermano, pero si uno anda mal, quizá carga un carro robado, quizá con otras tablillas, quizá no cargue licencia. ¿Cómo le voy a preguntar al policía? ¿Cree usted eso justo? ¿Verdad que no? Entonces, fíjese que el Señor le hablaba a esta pareja, les hablaba al aire libre y él siempre se expresó con ellos y hablaba, dice, a la luz del día. Pero en esta oportunidad el Señor les habla y ahora tienen miedo y se esconden. ¿Qué es lo que produce miedo? El pecado. El pecado es el que produce miedo, por eso es que dice, dice, ahora el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, en un hogar, a quien Dios le va a pedir cuentas es al hombre. Porque no solo le tuvo que haber dado una ayuda idónea y unos hijos que los mantuvieran en sujeción, y que el hombre pues honrara a tu esposa, le respetara y todo. Porque la cabeza del hogar, ¿quién es? Y la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Entonces, nosotros nos debemos ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Por lo consiguiente, a quien le vamos a dar cuenta nosotros no es ni a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, no, es a Dios. Por lo consiguiente, mire, a quien llama siempre el Señor es al que le dio la orden. Ahora viene y le dice el Señor, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿En qué momento se dan cuenta que están desnudos? Por eso me dice mi esposa a mí, el día que me dijeron que tenía problemas, oían una irregularidad en mi corazón. Y yo vi tu cara como que cambió. No, le digo yo, quizá cambió para bien. Porque hermano, si usted está bien con Dios, ¿qué más quiere? ¿Acaso yo tengo que estar enfermo para que Dios me lleve? Mucha gente joven y más joven que yo se puede morir, sana, saludable. Y le digo al contrario, oye, cuando con más ganas, si el Señor quiere que me mande a llamar. Por eso es que la hermana cantaba y decía, viajando voy para aquel lugar, y yo me gozaba en esa alabanza porque considero que ya mi habitación que fue a preparar el Señor casi está lista. Estos momentos a mí de enfermedad no me preocupan, mi hermano.
Antes me preocupaba porque yo tenía el conocimiento desde niño. Empecé a entender las escrituras a través de mi familia. Yo veía cómo el Señor obraba. Y cuando yo estaba enfermo, cuando yo estaba en problemas, me daba miedo porque no tenía a Dios en mi corazón. Pero ahora que tengo a Dios en mi corazón, mi hermano, que se caiga el mundo. Y entonces cuando este hombre viene y oye la voz de Dios, le da miedo y ahora se esconde. Y no solo se esconde, sino que le da vergüenza porque está desnudo. Algunas veces me preguntó una persona un día que lo ve como pecado el orar en ropa para acostarse ya uno. Y le digo, ¿pero por qué? Si delante de Dios siempre como estamos nosotros. Le digo yo, no importa cómo usted se postre delante de Dios, porque siempre delante de Dios nosotros estamos desnudos. Él a través de la ropa ve. Amén. Entonces mire, y como dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Oiga bien la pregunta que hace el Señor. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él le respondió la mujer que me diste. Y yo siempre he entendido, hermano, que muchas veces nosotros la culpa se la echamos a quien no la tiene. Muchas veces nosotros decimos, se le pasa algo a uno, está cocinando, lo deja la esposa, uno da, meneame ahí los frijolitos. Pero como está el teléfono, cuando le llegó el olor a quemado, los va a mover, pues ya es tarde. ¿Para qué me dejaste viéndolos? No, ¿para qué no dejó el teléfono al lado? ¿No se le hubieran quemado, sí o no? Muchas veces la culpa se le echamos a otro cuando la culpa es nuestra. Aquí viene Adán y le dice, la mujer que me diste, ¿qué le está diciendo en otras palabras? La culpa fue tuya, ¿por qué me la diste? No sé si me estoy explicando. La mujer que tú me diste, esa es la problemática. Y eso es lo que le dijo. Entonces le dice, y el hombre le respondió, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Ay, tan chulo el nene, que hay que darle con cucharita la compota. Hermano, por eso es que la palabra es tan clara y que dice que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Nosotros cuando pecamos, ya siendo grandes, ya siendo cristianos, pecamos con conocimiento. Porque aquí no creo que haya alguien que ignore las maquinaciones del diablo. Todos sabemos cómo trabaja él. Pero todavía sí escuchamos su voz. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Todos nos queremos quitar la culpa, mi hermano. Aquí ahora la mujer le echó la culpa a la mujer, a la serpiente que diga. Pero si usted se va al verso, porque hay otros versos ahí que dice el 21 al 24, y mire cómo dice el 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pregunto yo, ¿por qué el Señor mandó a custodiar este árbol? ¿Por qué? Fíjese, mi hermano,
nosotros no conocemos el grande e inmenso amor de Dios para con nosotros. Si ya había comido del árbol prohibido, que le hacía ver las cosas, entonces él dice no. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Fíjese bien lo que está diciendo el mismo Dios. Es como uno de nosotros que sabe discernir, que sabe entender, que sabe reconocer lo bueno de lo malo. Entonces dijo, bueno, si ya comieron del que yo les dije que no comieran, van a volver a comer de este. Y el problema es que ahora que ya comieron, desobedecieron, están en pecado. Y si comen otra vez del árbol de la vida, porque era para vivir eternamente y para siempre. Por lo consiguiente, el Señor dice, hagamos algo para que no extienda su mano y no coma de él. ¿Por qué? Porque si come va a vivir eternamente en pecado y no va a haber una solución para el hombre. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios para con nosotros? Porque imagínese usted. Imagínense que Dios no hubiera custodiado ese árbol. Dice que los sacó a ellos, prontamente los sacó del huerto y los puso a labrar la tierra. Pero ese árbol, dice que había una espada que revoloteaba alrededor de él. Y yo digo, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Él sabía que el hombre iba a extender su mano para querer comer de ese fruto también. Pero entonces ya no había opción. Ya no hubiera habido otra oportunidad para el hombre, mi hermano. Si el hombre come de ese árbol, entonces ya no hubiera podido tener que venir Cristo. Pero por eso es que la palabra nos dice a nosotros, ella te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente, pero ella te herirá el carcañal. Y cuando habla de que le herirá la cabeza es porque de la misma mujer a la que hizo pecar, de ella nacería el Redentor del mundo, nacería el Salvador de todos nosotros. Entonces, por eso es que viene el Señor y le dice esas palabras. Pero mire cómo dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque ¿de qué servía vivir para siempre? La intención de Dios con el hombre desde que lo puso en el huerto del Edén era para que viviera eternamente. Pero que viviera como Él le había dicho que viviera. Pero desde que el hombre pecó, se cortó la comunión. ¿Y hasta dónde nos ha traído el pecado de Adán, verdad? Y Eva. Amén. Ahora vámonos al martes, en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, no sé si lo tiene. En el capítulo 4. ¿Tiene el capítulo 4? El verso 8 al 13. Y mire cómo dice. Porque cuando usted y yo vivimos en comunión con Dios, hermanos, somos nosotros diferentes a los demás. El dolor de uno pues le duele también al otro. Y la escasez de otro pues también es nuestra escasez. Y si nosotros tenemos pues también hacemos partícipes cuando tenemos. Amén. Porque mire cómo dice esta lectura. Demostración de hospitalidad y comunión. En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, en el verso 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante, oiga bien, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer.
Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa y es varón santo de Dios. Hermano, y cuando usted tiene el cuidado de un hijo de Dios, no importa que sea pastor, evangelista, misionero, no, un hijo de Dios. Porque cuando Jesús dijo, si a uno de mis pequeños hacéis partícipes de un vaso de agua, de eso tendré recompensa. No dijo de mis apóstoles, a cualquiera que usted y yo hagamos misericordia. Entonces dice, cuando yo te ruego, dice, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esto, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Mire mi hermano, ¿qué es lo que le pregunta el profeta? Y él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio del pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió aquí que ella no tiene hijo. Ese ya no está incluido, pero tendría que estarlo. Y dice, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. O sea que las opciones nulas, ¿verdad? Se acabaron todas las opciones. Pero déjeme decirle que con Dios todo es posible. Él, hermano, imagínese que hizo al hombre de donde no había nada. Pero lo bueno y maravilloso de esta mujer es que ella miraba y decía, bueno, este es varón de Dios. Es varón de Dios y voy a hacer algo por él. Y conocemos la historia de esta tsunamita. El varón le dijo, por este tiempo vas a estar acariciando a un niño, y así pasó. Pero cuando nosotros somos bondadosos, hermano, la gente también va a responder. Cuando usted es dadivoso, la gente le da. Yo le decía a mi esposa, porque en eso sí no tenemos problemas nosotros dos. Y ve que el dinero cuesta mantenerlo, ¿verdad? Cuesta, a más ahora en día. Pero cuando ella me dice a mí, mira, Dios me puso en mi corazón bendecir a alguien, hazlo. Yo quizá no le digo nada a ella y le falta en la cuenta y me dice, mira, yo chequeé la cuenta y falta, sí, pero esto y esto hice, oh, está bien. Y mi hermano, y la gloria es de Dios. Cuando menos siente uno aparece alguien ahí, hermano, mire, para que tome un cafecito. Y no es solo para uno, es para muchos. Esta mujer se propuso ayudar al varón de Dios. Al ver lo que llegaba todos los días, pasaba por ahí. Yo me imagino, mi hermano, algunas veces usted, no sé si de niño a usted le pasó, y cuando iba de la escuela quizá, y eran conocidos por los callejoncitos que a veces pasábamos nosotros, y quizá le llegaba a usted el olorcito a tortilla recién echada. Algunas veces uno de picarito, ¿verdad? Pasaba, buenas tardes, ¿cómo están? Porque yo no sé si por donde ustedes viven, pero en mi pueblo, donde yo soy, usted va y saluda, ¿no quieren a su tortillita?
Yo no sé si por donde los demás hermanos son, pero por mi lado así es. Pero ya uno decía, wow, ya uno lo hacía con hecho pensado, pero le resultaba. Y es tan tsunamita, cuando pasaba este hombre, mire, pasaba, me imagino, a platicar, pero siempre le caía algo. Imagínese usted. Aquí hay mujeres que no podían tener hijos. Y cuando embarazada, embarazada yo, ¿sí? Y aunque hoy ya no los aguantan, pero ahí están. Es broma, mis hermanos. Pero mi hermano, esta mujer, su esposo era viejo, pero el Señor la premió. Es que todo lo que hacemos nosotros, mi hermano, por eso es que dice, cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, miramos hasta aquellos detalles, mi hermano. No es por vanagloria que a veces nosotros decimos estas cosas. Pero yo, desde que estábamos cantando ahí y vi a la familia de mi hermano Toma entrar, yo me sentí tan alegre. Y como me siento alegre de que todos nosotros estemos aquí. Porque muchas veces no entendemos los misterios, los senderos que Dios camina para atraernos a su presencia. Y luego decimos, pero ¿por qué esto? ¿Mm? ¿Se acuerdan de Balaam, verdad? Le gustaba el billete. Y entre más le ponían, más lo tentaban a maldecir al pueblo de Dios. Pero ni una mula lo hizo entender. Y a nosotros nos dice el Señor en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado. Prolongar es alargarte la misericordia para que te des cuenta cuánto yo te amo. Hermano, tenemos que entender estas cosas y por eso es que vámonos a la otra cita. Bendito es el Señor ahora en el Salmo 55. Y mire cómo dice el Salmo 55 en el verso 12-14. Y cuando usted vive en la comunión con Dios, cuando usted vive en el amorío con Dios, usted no traiciona ni siquiera a Dios, ni siquiera a su hermano. Porque si traiciona a su hermano, está traicionando a Dios, hermano. Nosotros tenemos que ser sinceros en nuestro hablar, en nuestro comportarnos, en nuestro parecer, en todo. Bendito es el Señor. Porque fíjese cómo dice aquí el capítulo 55 del libro de los Salmos, el verso 12 al 14, dice, porque no, oiga bien, como dice el salmista, no me afrentó ¿quién? Porque si usted tiene un enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Y si usted ya sabe que el enemigo suyo ya lo tiene medido a usted, que donde le tira le pega, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a seguir del derecho para que le vuelva a dar? ¿Verdad que no? Usted se va a apartar. Entonces aquí está diciendo el salmista, a mí no me enfrentó un enemigo. Oiga bien como dice, no me enfrentó un enemigo, lo cual hubiera yo soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Hermano, porque a mí que me digan, mire, tal persona anda hablando de usted, ya no le importa a usted, porque usted sabe que tiene problemas ahí, hay problemas ahí con esa persona. Entonces usted dice, hablaron de mí, ya a usted no le importa. Pero que usted no haya oído nada que yo hable de usted y después le digan, no, el hermano Lubín lo dijo. Oh, oh.
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y todos esos comentarios vienen cuando el Espíritu de Dios se está yendo. Cuando el Espíritu se está yendo, nosotros empezamos a llenarnos del viejo y empezamos a querer mentir, empezamos a decir malas palabras, empezamos a bromear feo, empezamos a tener problemas con toda la gente y eso va siendo ya normal. Pero cuando usted se adentra en el Espíritu, usted empieza a decir, no, párate. Yo me sentí mal no haber venido el viernes, porque me enteré que tenían una sorpresa y dicen que estuvo buena. Pero usted cree que yo me quedé porque yo quería. Aquí como me ve estoy malo predicándole. Pero mi hermano, ¿qué voy a hacer yo? Me quedo en la casa, es peor. Pero imagínese usted. El salmista dice, porque ni lo hizo contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él para que no me mire, sino tú, hombre. Y ese al tiene un gran poder ahí. Al parecer íntimo mío. Íntimo mío. Hermano, no sé si a usted le pasa, pero cuando usted escucha algo de alguien que a usted lo tiene como hasta por aquí, ¿hasta dónde se cae? Se cae completo. Por ejemplo, a mí me quiso reclamar alguien y me dice, ¿acaso no era usted de los que iban a comerle la carne a mi hijo? ¿Acaso usted no era de aquellos y ni siquiera lo ha visitado? No soy de los que presento defensa. Pero le dije yo, ¿acaso no es usted que lo vino a malinformar? ¿Acaso no es usted quien lo sacó de aquí? ¿Acaso no es algo que todavía me sigue doliendo? Porque muchos decimos lo que vemos. Pero no decimos lo que es. Y el salmista aquí dice, me hubiera dolido menos, pero era mi íntimo. Hermano, cuando nosotros como hombres o como mujeres estamos trabajando fuerte para que en la casa no le falte nada a la esposa, a los hijos o al esposo y todo, y cuando nos salen con una patita más larga, ¿qué nos pasa? Se desborona el mundo, ¿verdad? Y aquí al salmista le pasa eso. Al parecer íntimo mío, mi guía, el que nos conducía, el que nos llevaba por un lado y por el otro, por el lado correcto. Ahora dice, y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad, en el baile que hubo ayer en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Y usted cree que aquí no hay chismes todavía? ¿Usted cree que aquí no hay enojo todavía entre un hermano con otro? Pero estamos bien con Dios. Y no le extrañe que aquí sea donde haya más problemas, mi hermano. Porque el Señor mismo lo dijo en su palabra. Que aquí están los que van a probar a los que son aprobados.
Entonces muchas veces a nosotros nos parece raro porque creemos que ya llegamos a la iglesia, ya se acabaron todos los problemas. No, mi hermano. Al contrario, cuando llegamos a la casa de Dios, cuando más como que se alborota el hormiguero. Si su esposa no le peleaba, ahora le pelea. Si sus hijos nunca le habían puesto en vergüenza, ahora lo ponen en vergüenza. Si en su trabajo no se había levantado nadie, ahora cualquiera se levanta. Como tuve que parar yo a un muchacho la semana pasada. No me había visto, por eso mire mi hermano, si usted no, yo siempre le he dicho aquí y me lo van a recordar los hermanos si me han oído, si usted no tiene nada bueno que decir, no, mejor quede callado. Este muchacho viene y dice, no, ese fue don Ludwig, tal persona y tal persona. Y no me vio que yo estaba en el segundo nivel así arreglando unas cosas. Le digo, ¿quiénes fueron? Bueno, yo lo vi a usted ahí. Si usted no sabe que yo fui, no me condene a mí. Usted no sabe. Y le puse actitud, mi hermano, porque usted no tiene que decir lo que no sabe. Y esto es parte del estudio también. Hermano, porque somos muy dados a hablar. Dice el Señor que seamos prontos a hablar o a escuchar. A escuchar. Y tardos para hablar. Y yo le entendí muy bien a un maestro que tuve cuando yo estudiaba, que decía él, cuando tú estés en una reunión, decía él, y óigalo bien si usted no lo ha aprendido, deja que todos hablen y después cuando tú hables de último, toma un poquito de tos y tú vas a dar en el blanco. Y es verdad. Es verdad. Hermano, por eso es que dice aquí el salmista, a mí me dolió. Porque no fueron los del trabajo los que hablaron de mí. Al contrario. Le decía yo a mi esposa, me siento tan cómodo, le digo yo. Porque llegué de trabajar, no sé qué día de esto, sí. Y ya le había dicho yo al viejo que yo estaba llegando, pero no me siento bien. ¿Y qué si me sacaron un día de estos? Y le digo a un muchacho, ¿cómo está? Enojado, me dice. ¿Y por qué? Porque usted solo el apellido de Rainone le falta, me dijo. ¿Por qué? Porque enojado el viejo, porque ¿para qué lo mandé para afuera? Me dice, que usted está enfermo. Ahí lo hubieras tenido, limpiandito algo. Pero esa es la gracia de Dios, mi hermano. ¿Usted cree que un jefe se va a compadecer de alguien que no es ni siquiera nada y que le esté ganando sin hacer nada ahí? Hermano, y el salmista decía, en la casa de Dios fue donde a mí me hirieron más. Decía un predicador, el ejército más poderoso está en las iglesias. Son ese ejército que está en la iglesia, que son los que como tienen un poquito de autoridad, como los escuchan los líderes, empiezan a votar gente. ¿Por qué? Porque los van a malinformar. El ejército que más gente mata, más soldados mata, decía este predicador, están en la iglesia. Por eso le digo que yo me siento tan satisfecho. Porque cuando mi hermano Tomás se empezó a sentir mal, considero yo que fui el primero que me llamó. ¿Verdad, hermano? Y eso me llena de satisfacción. Alguna huella he dejado ahí. Algo he hecho. Considero que fui el primero que supe que mi hermana Patty estaba en el hospital.
No considero que haya sido el primero, que supe también como a las 10 y algo que ya había nacido la nueva miembro. Pero eso me llena, me satisface, porque la gente sabe que puede contar con uno. Y eso es lo que dice la palabra. Hermano, ¿usted cree que usted viene a mí con un problema y yo le voy a salir? Sí, porque usted se lo merece? ¿Ah? Usted ya sabe que tiene problema y sabe que se lo merece, pero no quiere escuchar eso. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero realmente, mi hermano, tenemos que entender que un día vamos a pasar por ahí. Se nos olvida que la vida en este mundo es como una tómbola, decía alguien. Que un día estamos arriba, un día estamos abajo. Amén. Y por eso es que duelen las cosas. Pero vámonos, mi hermano, que el tiempo se nos está entrando. Ahora vámonos ¿a dónde? Al libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo, Hechos capítulo 2. Capítulo 2 del libro de los Hechos, mire cómo dice el subtema: comunión entre creyentes, bendito es el Señor. Y mire cómo tiene que ser la comunión entre nosotros, mis queridos hermanos, porque esto es usted y yo demostramos que andamos algo en el Espíritu cuando intentamos hacer estas cosas. Comunión entre creyentes, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del verso 41 al verso 47, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero la diferencia fue de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en lo que otros dicen, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La que Cristo Jesús les había enseñado. Y Pablo mismo dice: si un ángel que viniere del cielo os anunciare otro evangelio, ¿qué tiene que ser ese? Anatema. ¿Y el significado de anatema qué es? Maldito. Y cuando usted y yo perseveramos en la doctrina de Dios, que es la palabra del Señor, hermano, nosotros no tenemos problemas. Por eso es que dice ahora: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esto siempre me ha encantado, dice, en el partimiento del pan. O sea, de que cuando hay algo que comer, también invitemos al hermano. También hagámoslo partícipe. Porque muchas veces el hermano nos dice: fíjese que no tengo trabajo, hermano, y la renta ya me está llegando y no tengo para comer. Váyase, hermano, vamos a orar por usted. Y usted con la billetera que hasta estorbo le hace aquí porque se le levanta mucho. Yo por eso le digo a mi esposa: yo nunca voy a llegar a tener nada, le digo yo a ella. Un día me dice: fíjate que hay una señora ahí que está tramitando sus papeles y como no tiene su socio todavía, está llegando de voluntariado para que cuando ya los tenga le den trabajo, pero no le dan nada. Digo yo: algo puedo hacer. Algo puedo hacer, porque yo ya sé, mi hermano, alguien en este país sin trabajo, sin proveer nada, aunque no se diga, pero es carga.
viene a hacer carga. Y le digo yo, toma, ayuda. Y quizá por eso nosotros nunca vamos a llegar a tener nada. Nunca. Pero aquí no me importa. Pero considero que allá arriba tal vez tenga algo ya. Porque quizás lo que no me he podido disfrutar aquí, porque lo he regalado, allá arriba parece que está guardado. Y si hay alguien que paga mejor, ese es Dios. Ese es Dios, mi hermano. Dice, dame un poquito y yo te voy a dar mucho. Es que ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero mire, sigamos en esto, porque dice, la comunión que debe haber entre nosotros los hermanos, dice, en el partimiento del pan, también invitémoslo a orar, pero si hay algo que le caiga también, hay que darle. Ahora dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos. Hermano, y eso es lo que hace la fuerza en una iglesia. Que si vamos a tumbar esa pared, vamos a darle todos. Y a mí no se me puede olvidar un sueño que tuve para cuando era la iglesia aquella. Que esta iglesia, me decía en el sueño, me decía esa voz que siempre me habla. Esa iglesia se mantiene de pie todavía, me decía, por los que van a orar los sábados. Y yo veía, físicamente veía a la pared de este lado, veía a todos los hermanos que iban a orar de esta forma, aguantando la pared. Hermano, cuando nosotros nos unimos, no se hace mucha fuerza. Cuando todos nos unimos, hermano, no es mucho. Yo me acuerdo que en mi país, una vez trabajando, donde yo trabajaba, nos hicieron una propuesta y nos dijeron, mire, queremos hacer una propuesta, tenemos un terreno donde cabe la casa para todos los trabajadores y tenemos en mente una buena propuesta que cada semana le quitemos 50 quetzales a cada uno y en términos de 5 años tenemos parada la casa para todos. Y yo como no bebía, dije yo, el primero que levanté. 50 quetzales, le estoy hablando del 2002, 2001. Yo ganaba 4.500 hasta 5.000 semanal. 50 quetzales no era nada. Y en 5 años iba a tener mi propia casa. ¡Ja! Vamos. Pero ¿sabe quiénes dijeron que no? La mayoría. Cuando uno no tiene visión. Hermano, y nosotros cuando nos unimos, todo es fácil. Todo es fácil, mi hermano. Mire, por eso es que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. ¿Y qué más? En las casas y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y por eso es que Salomón tenía tanta razón cuando dice en Proverbios, ¿verdad? Que es mejor un bocado en seco que ¿qué? No lo digan, hermano. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito es el Señor. Y mire, mi hermano, esto es lo que, fíjese que en cierta oportunidad yo fui a visitar a alguien y esta persona dijo, no, yo no voy a la iglesia.
Yo no voy a la iglesia porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en las iglesias dice que cuando uno llega lo ven hasta raro a uno. Uno puede estar platicando ahí con su familia, con que llegó uno, y saludan a la familia, pero como uno no lo conoce, no le dan ni siquiera la mano. Y le dije yo, bueno, quizá en mi iglesia hayan de esos, pero yo no soy de esos, le dije. Y como que me puso a prueba. Y lo vi que llegó. Y los niños me tenían aquí que no me dejaban pasar y empecé a quitarlo y a quitarlo porque él se me iba y fui y lo saludé. Y el otro domingo ahí estaba. Y el otro domingo ahí estaba. Hoy no está, por eso lo estoy diciendo. Pero realmente le digo, mi hermano, dice que eso fue lo que le impactó. Que muchas veces llega a un lugar y ya no lo saludan porque como no es de los conocidos, no se le saluda. Al contrario, mi hermano, usted ya conoce a los demás hermanos, vaya y salude a los hermanos nuevos. Amén. Pongámoslo en práctica y verá. Vamos a la otra cita que se encuentra en... hermano, parece que me quedé... Me quedé pasmado. En el 6, del 14 al 18. Mire cómo dice el 14. Hermano, mire, y dice limitaciones de la comunión. Dice, cuando no hay una buena comunión, mi hermano, todo se hace un desastre. Dice que no nos unamos a un yugo desigual. Y esto es con los incrédulos. ¿Y por qué no quiere que nos unamos a los incrédulos el Señor, mis queridos hermanos? Porque luego van a empezar y a decir, no, ¿y por qué tú crees en esto? ¿Por qué tú...? Entonces fíjese que hay gente que todavía le dice a uno que por qué uno ora cuando come. Si yo no trabajo, no me gano el dinero, por lo consiguiente soy yo el que más. Hermano, y mire, por eso es que dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, que es el diablo, ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mire, ninguna, porque no hablamos el mismo idioma, bendito sea el Señor. Y entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así es de que nosotros, mi hermano, mire, y con esto quiero ser claro porque mucha gente comete un tremendo error de no reunirse con la gente que no es cristiana o no tiene una religión. Un gran error. Porque yo he leído la palabra y siempre me he dado cuenta que Jesús le hablaba más al mundo. Cuando iba a las sinagogas, o sea, a la iglesia, era para irlos a reprender. Porque predicaban una cosa y hacían otra. Pero cuando hablaba esos mensajes que la gente era impactada y los seguía, era en la calle, era en las barcas. ¿Por qué? Porque mi hermano, él mismo lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos y era ahí donde él llegaba. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos muy equivocados, que ya no me junto con ellos porque ellos no son cristianos, al contrario. Hermano, yo cuando voy a fiestas así que me invitan de gente que no va a la iglesia, yo voy. Y empiezo a hablarles del Señor. Pero cuando ya empieza la música, si te vi ni te conozco. Sí, porque hermano, quizás su tentación no era la música.
Pero yo, si una olla me tocaban, ahí bailaba. Esa era mi tentación más grande. Entonces, cuando empieza la música, ¿qué es lo que hago? Patita, ¿para qué te quiero? Hermano, es que es la verdad, pero antes les dejé la palabra impregnada ahí. Si ellos la quieren, bueno, si no, pues no, ya me libro yo. Así es de que mi hermano, mire, por eso nosotros tenemos que ser inteligentes en este sentido. Por eso es que dice el verso 18, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque si tocamos lo inmundo, nos volvemos inmundos nosotros. Fíjese que qué es lo que le dijo el Señor. Cuando el Señor destinaba a alguien para ser nazareo, habían condiciones que ponía el Señor. No había que beber vino, no había que comer nada de lo que fuera de la vid, no había que recortarse el pelo como Sansón, no había que tocar nada muerto. Oh, pero Sansón hasta refranes hizo. De la boca del devorador salió dulzura. A ver si ustedes dan que es ese acertijo, decía él. De un león que él había matado. Ahí se formó un panal, lo tomó y se lo comió. Era inmundo. El Señor dice, no toques el inmundo porque serás inmundo. Y habían veces que era por 7 días. Y dependiendo, por un día. Pero nosotros si nos unimos a yugo desigual o andamos con el mundo haciendo las mismas cosas del mundo y venimos a fingirnos como cristianos aquí, no somos inmundos por 7 días ni por un día, somos inmundos por siempre. ¿Por qué usted cree que el Señor le reclamaba en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis? El Señor le reclamaba a la iglesia de Éfeso, le decía, es que yo tengo algo contra ti. Yo sé que vas a la iglesia, yo sé que predicas, yo sé que tienes en poco aquellos que hablan mal de mí, le decía, pero me dejaste a mí. Haces todas las cosas, tienes la misma rutina, pero te olvidaste del amor a Dios. Venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, hacemos todo lo que hay que hacer. Como le reclamaba Jeremías en el capítulo 12 al Señor, yo veo lo malo, cómo lo plantaste. Echaron raíces, se reprodujeron. Tú estás en su boca, pero lejos de su corazón. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Antes yo no entendía por qué el pueblo de Israel no amó a Jesús. Y decía yo, son una gente malagradecida. Viendo a Jesús los actos, la maravilla que hizo, y aún así no se convirtieron. Pero digo yo, ahora yo he visto la gloria de Dios como obra también. Y todavía sigo siendo malagradecido, le fallo. Entonces yo estoy peor que ellos. Porque mi hermano, mire, antes no había la ayuda del Espíritu Santo. Porque antes el Espíritu Santo era solo en personas distinguidas que el Señor lo enviaba. Pero ahora todo dice que desde que aceptamos al Señor fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Y que no entendamos esto, está bien duro. Así es de que Dios los bendiga, pues no he terminado. Ahora vámonos a Gálatas, mi hermana. Gálatas capítulo 2. Mire cómo dice Gálatas capítulo 2. Dice la diestra del compañerismo. Bendito sea el Señor. Y usted aquí ya sabe, solo le voy a leer el verso 8 y el 9. Considerando también el 10. Dice, pues el que actuó en mí, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, dice Pablo a los Gálatas, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo. Y fíjese que bien me cayó a mí hoy en la mañana que alguien se levantó y me dice de orar y me dice, Dios me mandó a que le diera un abrazo. Pues venga y démela. Y oiga, ¿qué es lo que dice Pablo? Los que se consideraban los pilares sobre los que descansaba todo el peso, se levantaron y me dieron la mano. Entonces dice el 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Hermano, no hay pobre que no pueda dar nada. Oía yo la historia de un japonés que decía él que cuando él era niño, dice que llegó a su casa y mamá, en la escuela tenemos que llevar algo para los damnificados de no sé qué problema pasó. Tenemos que llevar algo. Dile a la maestra que no hay nada porque ni nosotros tenemos. Y sale la abuelita. Dicen que las abuelitas son alcahuetas, pero muchas veces es para bien. Y dicen que salió la abuelita y le dice, mija, nunca le digas eso a los niños. Ve, mijo, y que le dijo, aquí hay esto, un bote de no sé qué, una como jalea, y llévalo. Por muy pobres que seamos, siempre tenemos algo que dar, dice que le dijo. Y entonces ese japonés pequeño dice que fue creciendo con eso. Y cuando había cualquier cosa, él llevaba cualquier cosa. Hermano, yo le digo, esto es bueno enseñárselo a los niños también. Yo le dije a mi esposa un día, yo quisiera, como quisiera esta cora, quisiera enmarcarla, le dije yo. Porque fíjese que teníamos un cliente nosotros que ya no lo tenemos, que le trabajábamos y todas las veces que llegábamos, ella se ponía a preparar las famosas galletas que ellos saben hacer y nos cocinaba galletas. Si era frío había que hacer café, había que hacer fresco, pero todas las veces que llegábamos hacía eso y siempre $2 o $3 a cada trabajador, porque casi siempre llegaba toda la compañía a esa casa. Pero llegó un día que ella como que no tenía efectivo y sale corriendo la nena como de 4 o 5 años. Mami, güey, y sale corriendo. Fue a traer su cochinito donde tenía muchas coras y empezó a cada uno una cora. Lo que usted le enseña a su hijo, eso va a ser. Si usted tiene amor para dar, el niño va a dar amor. No sé, ¿verdad? Pero qué lindo es el Señor, mi hermano. Ahora mire, fíjese que cuando hablamos de Juan, en las cartas que escribió, mi hermano, Juanito escribió y no escribió en la comodidad de su casa, no escribió como quien dicen con su lamparita y pluma y todo, no. Hermanos, pasó las 1001 noches, pero si usted se ve reflejado en el Evangelio de San Juan y en los otros evangelios, mi hermano, ahí Juanito y los demás hablan cosas maravillosas de las cuales vieron, oyeron y tocaron en el Señor. Amén. Pero mire, cuando hablamos de él, de Juan, en las cartas que escribió, si usted se va al capítulo 1 de Primera de Juan, entonces aquí vamos a ver la diferencia. Y Juanito tenía como una paciencia, no sé si era la misma que tiene nuestro pastor con nosotros, pero Juan tenía una paciencia para enseñar y aún para hablar tenía una paciencia tremenda, porque mire qué es lo que dice, hermano. Mire cómo dice en Primera de Juan capítulo 1, el verso 1 al 2, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, que es Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto.
y testificamos, ¿y qué? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y qué dice el Evangelio según San Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no como los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces aquí habla Juan y dice, no, nosotros, por eso es que Pablo recomienda a los Gálatas, se dio cuenta, que andaban conforme a la doctrina de los apóstoles, y aquí Juan lo está confirmando y dice Juan, lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, eso mismo les hemos anunciado, de que Cristo es la vida eterna. Y sin Cristo, mi hermano, no hay nadie que pueda encontrar la vida eterna. Porque hay que hacer una salvedad también, hay dos vidas eternas. Una vida eterna en gozo con el Señor y una vida eterna en lamento. Amén. ¿Está convencido de eso? ¿Verdad que sí? Porque si de una u otra manera vamos a vivir eternamente. El Señor nos hizo para vivir eternamente. Definitivamente ahí no se equivocó el Señor. ¿Se acuerda que en Génesis leímos que el Señor custodió aquel árbol, el árbol de la vida? Porque era para que no comiéramos de ese y viviéramos eternamente en pecado. Porque ya el Señor, conociéndonos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Por lo consiguiente dijo, el hombre va a fallar. Pero ya el Señor tenía un plan maestro. Y era enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero si nosotros hubiéramos comido del árbol de la vida y estando en pecado, déjeme decirle que no había solución alguna. ¿Por qué? Porque ya vivíamos en pecado. Y si vivíamos eternamente iba a ser en pecado también. Pero por eso es que el Señor nos manda a nosotros que nos esforcemos. Por eso es que Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo antes de venir al mundo, ¿dónde estaba? Con el Padre, ahí mismo lo dice. Pero se nos fue manifestada por Cristo Jesús a los que estábamos en la tierra. Hermano, por eso es que mire, cuando usted lee, hay que tratar de entender, por eso es que, mire, Juan sigue hablando en el verso 3, dice, una invitación a una comunión. Y mire cómo dice, lo que hemos visto y oído, sigue hablando Juan y dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Ya? Esa es la comunión que exige Juan. Porque mi hermano, yo digo una cosa, si nosotros tratamos de tener una comunión íntima con Dios, no le vamos a fallar a Dios y por ende no le vamos a fallar al hermano, ni al vecino, ni al primo, ni al amigo, no. No le vamos a fallar a nadie. Porque antes de fallar pensamos, Dios me está viendo. ¿O no piensa de esa manera usted? Cuando a veces nosotros vamos a fallar. Pero mire que dice el verso 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Usted ve a la gente ahí que considera que tienen gozo. Pero
El gozo para que esté completo es que tiene que estar Cristo dentro de nosotros. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, mi hermano, mire, hasta la muerte dice la palabra, no lo digo yo, la muerte sabe a gloria. Pero si Cristo no está entre nosotros, nos turbamos. Si Cristo no está entre nosotros, hermanos, déjeme decirle, cualquier diagnóstico nos bota. Me decía mi esposa, no te des a morir, porque el viernes estaba tan mal que no podía ni respirar. No te des a morir, es que no me doy a morir. Porque mi hermano, usted se conoce. Yo sé, desde diciembre yo sentí ese bajón en mi cuerpo. Pero el gozo cumplido en mí, como dice el verso 4, estas cosas os escribieron para que vuestro gozo sea cumplido, mi hermano. Cuando usted tiene una comunión íntima con Dios, le digo que ayer cuando estaba ahí en la casa, tratando de hacer algo, tratando de estudiar y tratando de leer muchas cosas que tengo que hacer, pero escuchando un mensaje, viene el Espíritu y me toma y me tomó de una manera que no lo había experimentado. Y usted cree que al experimentar esas cosas nuevas una vez más, a uno no le dan ganas, que si le dicen, no, mira, te vas a morir. Ay, hermano. Yo le digo, hermano, la gloria es de Dios. No es que yo tenga alas, pero le digo que no me asusta. Y me llamó directamente un cardiólogo. Y me dice, no, pero no se preocupe, no, eso tiene cura, eso se puede curar. Digo yo, sí, yo no estoy preocupado. No es que yo sea valiente, mi hermano. Pero cuando usted conoce quién es Dios, y yo le digo a Dios, Señor, muchas veces tú me has permitido orar por gente y tú te has glorificado. Porque hasta en eso me regaña mi esposa y me dice, tú oras como con más fe para otra gente y para ti no. Y le digo yo, es la misma oración, el mismo fuego que le meto a la oración que hago, le digo para mí también. Pero si Dios no lo quiere hacer, que no lo haga. Pablo también le pedía al Señor y le decía, ay, ese aguijón no me deja quieto. Quítamelo. ¿Y qué le dijo el Señor? Llénate de mí, basta es llenarte. Bástate es llenarte, llénate de mí. Y lleno de mí, el poder mío se va a perfeccionar en tu debilidad. Y eso es lo más importante, mi hermano, lo más lindo. Pero si usted sigue en el versículo 5, el verso 7 dice, mire, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermano, por eso es que nosotros, mire, tenemos que ser naturales. Naturales, donde quiera que vayamos. Hay mucha gente que, porque a veces va manejando y va con una bocinadera ahí al que va adelante. Y quizás al hermano, uy, el hermanito no lo conocía de esa manera. ¿Sí o no? A veces le pasa a uno. Porque muchas veces nosotros no somos naturales. Cuando usted es natural, mire hermano, usted
Cuando usted verdaderamente es cristiano, no tiene que ponerse máscara. Porque Dios da a conocer lo que somos. ¿Se acuerdan la mujer de Jeroboam, verdad? Tal vez se puso una máscara, unos lentes más grandes y todo, sin saber que el profeta ya no miraba. Pero el que le dio la vista al profeta, de ese sí tiene bueno, de ese sí 20-20. Y mire de qué distancia la vio para abajo y le dijo, mira, por ahí viene la mujer de Jeroboam. Y viene disfrazada. El disfraz de cristiano nunca va a quedar bueno con alguien que quiera ser otra persona. Porque el cristiano, mire hermano, no tiene que preocuparse que lo vean los hermanos, que lo vea la gente, que lo vea el pastor. ¿Por qué? Porque anda en comunión con Dios siempre. Cuando usted anda en comunión con Dios siempre, mi hermano, déjeme decirle que usted no le importa quién pase a su lado. Usted va a actuar normalmente. ¿Por qué? Porque no tiene que andarse cuidando de nadie. Porque dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Por eso es que ahora el verso 8 y 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si nosotros decimos que no tenemos pecado, hermano, y no hemos mentido, dice que lo hacemos a Él mentiroso. Y dice que el único que es padre de mentira es el diablo. Así es de que Cristo Jesús de ninguna manera puede mentir, ni nos va a mentir a nosotros. Por eso es que en el capítulo 12 nos llama Juan y nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el proporcionador por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi hermano, muchas veces nosotros pecamos, el problema es quedarnos con el pecado encima. Si usted y yo queremos una vez más pertenecer al cuerpo de Cristo, lo único que tenemos que hacer es reconocer que hemos pecado y decirle al Señor, Señor, perdóname, y una vez más inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque muchas veces nosotros pecamos, pero hay pecados, mi hermano, que nosotros ocultamos y después nos vamos secando. Bendito es el Señor. Así es de que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar de pie, vamos a orar para quedar despedidos. Bendito es el Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Jesús. Si hay alguien que necesite la oración, pues puede pasar, y si no, pues vamos a orar para quedar despedidos. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Gloria al que vive. Gloria a tu nombre, Jesús. Estamos en comunión, mis hermanos. Voy a orar por mis hermanos acá. Bendito es el Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios del cielo. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Señor Jesús, mira este niño, Padre. Mira a mi hermano Quinilla, Señor, te pido de manera especial, cual sea su petición, cual sea su necesidad, tú la conoces, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te pido que te glorifiques en su vida, Padre. Obra de manera especial, Señor, para gloria tuya, Señor. Obra, ay, Santo Espíritu de Dios, obra de manera grande, Señor.